Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Stoa Poikile, episodio número 11, episodio en el cual voy a hacer algo que espero que no sea muy repetido en el canal, y es que, bueno, ya sabéis que voy a empezar otro día el resumen de Los obstáculos del camino de Ryan Holiday. Y sin haber terminado, o sea, ese libro está dividido en tres partes, hice la primera, faltan dos. Y sin terminar de resumir ese libro, pues voy a empezar con otro. ¿Por qué hago eso? Porque quiero entrar de lleno en este canal con temas como los que hablé las últimas veces que quería meter, que son de la ansiedad, la depresión, de por qué está tan metido en el mundo actual. Y la verdad es que he empezado con un libro que puede ayudar mucho y no sé, quería meter, también se divide en varias partes como los obstáculos del camino y quería ponerlo ya, quería empezarlo y bueno, ya vamos. Se trata del libro Adiós Ansiedad de David Burns. Como he dicho, se divide también en varias partes. Luego intentaré separar por cada lado un libro y bueno, por un lado los obstáculos del camino y por otro Adiós Ansiedad. Y bueno, sin más dilación, comenzamos con el primer episodio. Cuando me vi con la introducción, en el cual David Burns nos cuenta lo bien que le va a la gente, tanto en los trastornos de ansiedad como de depresión, con la terapia cognitivo-conductual, y en específico con la depresión. Le fue muy bien el libro Sentirse Bien, libro que más adelante también resumiremos. En cuanto a la primera parte de este libro, que es la que vamos a ver hoy, se llama Principios Básicos. Nos habla de la esperanza que hay con los nuevos tratamientos de una recuperación completa de ansiedad y, bueno, nos habla de cuatro causas por las cuales puede aparecer esta ansiedad. Nos habla de cuatro modelos. Sería el modelo cognitivo, el modelo de exposición, el modelo de la acción oculta, de la emoción oculta, perdón, y el modelo biológico. El modelo biológico se trataría de dar una solución a esta ansiedad mediante medicamentos, algo a lo que medio se opone este psiquiatra David Burns y prefiere quedarse con los tres modelos principales, el cognitivo, el de exposición y el de emoción oculta. Aunque también reconoce que hay situaciones en las cuales la medicina es necesaria, pero esto combinándolo siempre con la terapia. Y luego pues nos va a narrar en qué consiste cada uno de estos modelos. En este primer modelo sería el modelo cognitivo. Este modelo propone que la ansiedad viene de los pensamientos negativos, de que algo terrible va a suceder antes del acontecimiento en sí, ya que uno siente tal y como piensa. Entonces, si mejoramos la calidad de pensamientos, la ansiedad disminuye. Burns nos pone diversos ejemplos y nos da 10 distorsiones cognitivas, de las cuales algunas son tremendos potenciadores de la ansiedad. Estas 10 distorsiones son los pensamientos de todo o nada. Voy a ir diciendo una por una y voy a ir dando también una breve definición para que os quedéis con ella, y si puede ser lo apuntáis, porque luego cuando pone ejercicios prácticos es importante conocer estas distorsiones a la vez que las emociones, que también las veremos más adelante. La primera sería, como decía, el pensamiento todo o nada, que es un pensamiento de blanco-negro: o se consigue el objetivo al 100% como lo queríamos conseguir, o es un fracaso total, no hay puntos intermedios, no hay progreso, o se gana o se pierde. El segundo sería generalización excesiva. Se cogen solo los hechos negativos para generalizar y justificar que siempre pasa lo mismo o nunca se supera esto. Siempre va todo mal, siempre ocurre lo mismo, siempre tengo una desgracia. Esa sería la generalización excesiva. El tercer punto sería el filtro mental, y es que se pasan por alto cosas bien hechas y nos fijamos únicamente en todo lo malo. En el cuarto punto tenemos descartar lo positivo. Se empeñan que los logros o cualidades positivas no cuentan, no son suficientes. Luego tendríamos sacar conclusiones. Si usan conclusiones no justificadas con los hechos. Tenemos varios ejemplos de estas. Por ejemplo, lectura del pensamiento, en la cual se da por hecho que las personas constantemente nos están juzgando, nos están mirando mal, nos están criticando o despreciando. Otro ejemplo sería también la adivinación del porvenir. Se dice a sí mismo que respecto a lo que vamos a enfrentar, algo va a pasar terrible, que algo va a salir mal, que nos vamos a poner nerviosos, que
se van a meter con nosotros, lo que sea. En el sexto punto tendríamos la magnificación o la minimización, en el cual pues habría un efecto prismático, se lleva las dos a la vez, porque es como que magnificamos el problema al máximo, lo hacemos muy grande y nosotros nos hacemos muy pequeñitos. Es como que se magnifica el problema y magnificamos lo que creemos en nosotros mismos a la hora de poder dar una solución y a la hora de poder buscar pues eso, una solución al problema, las herramientas que podamos tener. Luego tendríamos el razonamiento emocional, en el cual se razona igual que se siente. Por ejemplo, se nos cae un vaso de agua al suelo, nos sentimos torpes, por lo cual nos decimos que somos torpes. Y nada que ver, se nos ha caído un vaso de agua al suelo, lo recogemos y punto. Pero hay veces que nos hacemos mucho daño con eso y son cosas a tenerlas en cuenta. ¿Qué más? Tenemos las afirmaciones del tipo debería. Criticamos a otros o a nosotros mismos por lo que deberíamos o no deberíamos hacer, o incluso cómo sentirnos. Nos sentimos culpables, por ejemplo, por estar nerviosos, por tener problemas, porque pensamos que a lo mejor los demás no se sienten así, entonces ¿por qué estamos nosotros mal? Poner adjetivos, poner etiquetas, ponemos etiquetas en función de nuestros errores, aunque solo haya pasado una vez. Por ejemplo, este es muy parecido al del razonamiento emocional. Si se nos cae algo, pues llamarnos a nosotros mismos torpes y ponernos a nosotros un adjetivo, una etiqueta, es algo que nos puede lastrar muchísimo porque no lo podemos llegar a creer y aunque no sea cierto, actuamos como si tal. Y por último tendríamos la inculpación, que podría ser autoinculpación, culparnos a nosotros mismos de todo, o culpar a los demás, echarle la culpa a los demás. Esto se trata un poco, en vez de buscar problemas a las soluciones, buscar culpas, ya sea a nosotros mismos o a los demás. Entonces es algo que no está nada bien, nos puede hacer bastante daño. El segundo modelo, después del cognitivo, tendríamos el de exposición. Nos habla de exponernos a lo que tememos como remedio a la ansiedad. Nos pone un ejemplo de que este mismo autor, David Burns, tenía miedo a la sangre y la superó exponiéndose, digamos, a lo bestia. Él tenía que ayudar a sus compañeros en un hospital, en un accidente, y bueno, viendo litros y litros de sangre del paciente, pues al final llegó un momento en el cual perdió el miedo en cuestión de 15 minutos, porque dice que esto sería como lo llama la técnica de inundación, en el cual te deja llevar por la ansiedad y llega un momento en el cual la ansiedad cede. Sí que es verdad que recomienda ir poco a poco, no ir a lo bestia en la exposición, ir poquito a poco para que tampoco sea una experiencia muy fuerte. Pero a este hombre, por ejemplo, con el caso de la sangre le funcionó. Y hay otros ejemplos que pone que también les ha funcionado ese exponerte. Luego nos habla del modelo de la emoción oculta. Se trata de sentir ansiedad porque algo nos preocupa, pero somos demasiado amables para decirlo. Nos da miedo la reacción de otra persona, entonces no guardamos el sentimiento y eso de guardando las emociones nos genera mucha ansiedad. Y bueno, sentimos mucha ansiedad. Nos habla de un profesor llamado Brent, que bueno, después de muchos intentos de tener una familia, finalmente su mujer se quedó embarazada y él empezó a ponerse malísimo, a tener muchos problemas, acabó en urgencias incluso, decía que iba a hacer algo malo y finalmente se destapó con mucha terapia que él tenía miedo a ser un mal padre. Entonces lo que pasa es que le daba mucha vergüenza admitirlo y por quedarse él dentro con esos sentimientos lo somatizó de tal manera que él pensaba que se estaba volviendo loco y nada que ver. Fue dar con el problema y todo fue mejor. Y por último, nos habla del modelo biológico, que sería recurrir a ansiolíticos antidepresivos, a la medicina en general, para resolver el problema. Pasando al capítulo 2, el Dr. Burns explica la diferencia entre la ansiedad y la depresión y nos cuenta que a menudo los síntomas de ansiedad y de depresión van juntos y da 4 teorías para explicar este fenómeno. La primera sería que las personas no saben distinguir entre emociones, porque se sienten mal simplemente y se confunden ambos trastornos. La segunda sería que la depresión produce ansiedad, por estar tan deprimido constantemente o tan apático, que es otro de los grandes síntomas de este trastorno, pues llega un momento en el cual pueden llegar síntomas de ansiedad, porque ves que no sale de ese bucle. Y tercero también sería que la ansiedad produce depresión, ya estar ansioso y no poder salir y
estar constantemente mal, con crisis, etcétera, puede llegar un momento en el cual te sientas muy mal y puede llegar a sentirte deprimido y apático. Y por último sería la cuarta teoría, llamada la teoría de la causa común. Y esto es porque los síntomas de depresión y ansiedad tendrían un detonante común que causan síntomas de todo tipo. Podrían ser de ansiedad, de depresión, pero también de ira. Entonces hay que saber bien cuál es el problema que tenemos. David nos pone unos test para evaluar nuestro nivel de ansiedad y de depresión. Podemos realizar el test varias veces por semana para ver los progresos. Esto es muy difícil explicarlo mediante un podcast, pero bueno, en resumen, uno sería para determinar el grado de sentimiento de ansiedad, otro para el grado de síntomas físicos de ansiedad, otro para los síntomas de depresión y el último, que sí que puede ser más grave incluso, grados de pensamientos suicidas. Y bueno, mediante una tablita pones la fecha, son como 8 cuadritos, o sea, puedes hacerlo 8 veces por tabla que tengas, 8 días por tabla, y es para, en definitiva, lo que quiere buscar con estos cuadritos, bueno, en la fecha, por ejemplo, en el de los grados de sentimiento de ansiedad, te pone varias emociones que pueden causar ansiedad, o en el mejor, vamos a ir al ejemplo de síntomas físicos de ansiedad, te pone pues, los síntomas que puedes tener, las taquicardias, los mareos, sensación de irrealidad, mucho de eso, si tú tienes que puntuar del 1 al 5 si no me equivoco. Y abajo sumar todas las puntuaciones que hayas sacado y sumarlas. Luego tienes otra tabla comparativa para ver si tienes mucha ansiedad, poca ansiedad, regular, y eso sirve en resumidas cuentas para dos cosas: para ver cómo de mal estás y para ver también que no todos los días son iguales, porque a veces tenemos como un sesgo de confirmación o distorsiones cognitivas que hemos visto antes, de pensar que siempre no va todo mal, que todo es malo siempre. Y aquí vamos a ver que va a haber días que sí que es verdad que podemos estar muy ansiosos o que podemos estar muy mal, pero sin embargo hay otros días que vamos a estar mejor de lo que parece. Y esto es importante porque nos va a romper esa perspectiva de que siempre no va todo mal. Veremos que vamos a tener días buenos y días malos, y lo vamos a saber porque está apuntado en un papel. Pero cuando tenemos todo en la cabeza, da la sensación de que es todo malo y que va incluso peor de lo que va. Y bueno, de por sí va mal, ¿no? Porque estas cosas se pasan muy muy mal. Pero hay veces que en la cabeza lo sentimos incluso peor de lo que son. Entonces esas son, en resumen, para lo que sirve estas tablas, este primer ejercicio teórico. En el capítulo 3 nos habla de 14 tipos de ansiedad. También nos lo hablaba al principio del libro, pero vamos a verlo aquí porque además te los pone con cómo se llama médicamente, con sus abreviaturas, etc. Bueno, antes de ir con esto, vamos a ver que estas etiquetas son buenas para saber a qué síntomas nos enfrentamos y qué solución dar, pero no está bien utilizarla como el diagnóstico, como si fuera el diagnóstico de otra enfermedad, porque nos estamos refiriendo a sentimientos que por un motivo u otro algunas personas tienen más desencadenadas o no gestionan bien sus pensamientos y eso es lo que hace que se sientan mal, pero no es, por ejemplo, una enfermedad como las mentales, que podría ser un trastorno bipolar, una esquizofrenia, o imagínate, si tienes un E15, pues el diagnóstico es un E15 porque tienes un daño físico. Pero aquí, más que de una enfermedad física como tal, estamos hablando de una emoción mal gestionada. Entonces, estas etiquetas, si el paciente, digamos, las interioriza mucho, se las cree mucho, les pueden hacer mal. Entonces hay que saber usarla para buscar la solución concreta para el paciente, pero no para que le haga más daño. Y sin más dilación, que me enrollo mucho, voy con los 14 tipos de ansiedad, que son estos: la preocupación crónica, que bueno, la abreviatura sería trastorno de ansiedad generalizada, es como lo llaman los psicólogos y psiquiatras. Tendríamos ataques de pánico, tendríamos agorafobia, tendríamos miedos y fobias, que son fobias específicas, tendríamos la timidez asociada con el trastorno de ansiedad social. Luego tendríamos 4 que van por el mismo camino, pero se diferencian 4. La vejiga tímida, o sea, te pones muy nervioso y tienes que ir al baño urgentemente. Miedo a los exámenes, miedo a hablar en público, miedo a la actuación. También entraría en la ansiedad social, que sería el punto 5 que hemos visto antes, dentro de la timidez. Luego teníamos las obsesiones y las compulsiones. Bueno, obsesión sería
un pensamiento repetido en la cabeza que no te los puedes sacar de encima, y compulsiones, pues parecido, pero en vez de con pensamientos, con acciones. Cuando tenemos, no sé si un tic o la manía de... Hay gente que enciende varias veces el interruptor de la luz porque le da como mayor seguridad y sentirte seguro. Luego tendríamos el estrés postraumático. El punto 13 sería por la salud o hipocondría. Y el último es por el aspecto físico. Estas cosas, pues hay que saber utilizar muy bien estas etiquetas, como he dicho antes, para dar una solución específica al problema que tenga el paciente, pero no para hacer más leña al fuego. Luego, la verdad es que en el capítulo 4, lo voy a comentar menos porque aquí el autor le da unos palos tremendos a la medicina en general. No sé, yo soy un divulgador, yo quiero hacer resúmenes de libros y tal para ayudar a la gente que se sienta mejor y echar una mano en cuanto a estos problemas se refiere. Pero aquí él hace una crítica bastante fuerte a la medicina, tanto ansiolíticos como antidepresivos, incluso con estadísticas, pero yo creo que tampoco soy quien para valorar esto. Entonces, pues bueno, una crítica muy fuerte a los medicamentos en general y que él dice que hay que utilizarlos solamente en situaciones muy extremas, bueno, más que extremas, cuando sea realmente necesario, cuando el paciente esté muy mal y con muchas precauciones y por un periodo lo más corto posible. En resumen muy breve sería eso. Luego, en el capítulo 5 nos dice que para vencer la ansiedad no solo hace falta comprender el libro, sino ponerlo en práctica, y nos habla de 3 cosas en concreto, que sería perder algunos beneficios ocultos de la depresión y de la ansiedad, hacer frente al monstruo de la ansiedad, hace falta valor y decisión, y hacer los ejercicios escritos, hace falta esfuerzo activo y disciplina. ¿A qué se refiere con esos 3 puntos? Pues cuando nos habla de perder algunos beneficios ocultos de la depresión y de la ansiedad, está claro que nadie quiere tener ansiedad ni depresión ni estar mal, pero estos síntomas ocurren sobre todo en la ansiedad para protegernos. Por ejemplo, si nos da miedo cualquier cosa, pues el cuerpo reacciona así para protegernos del miedo que tenemos sobre esa cosa. Si nos da miedo ir a cualquier sitio, pues nuestra cabeza reacciona pensando que hay un peligro ahí a través de las distorsiones que hemos visto anteriormente, y ahí se desencadena todo. Entonces, cuando eso se evita, hay una pequeña satisfacción porque hemos evitado esa cosa que nos pone mal, pero a largo plazo hace que el miedo aumente. Entonces tenemos que perder esos beneficios de esa pequeña satisfacción y apostar por el afrontamiento contra el monstruo de la ansiedad, para lo cual hace falta valor y hace falta decisión. Y hacer los ejercicios escritos que nos pone el autor en el libro. Nos pone varios casos de pacientes que tuvo el propio doctor David Vance, de Sam, que fue atracado, tuvo mucha ansiedad por ello, estaba constantemente preocupado y aunque quería mejorar no se atrevía porque esa ansiedad le daba seguridad. En cambio, cuando vio las ventajas y las desventajas de estar con ansiedad, él fue sincero, incluso se sintió un poco egoísta por el apartado de la ventaja, porque realmente esa ansiedad aparentemente le estaba protegiendo de algo, le estaba protegiendo de que le volvieran a robar, pero se dio cuenta de que la ansiedad tenía un efecto para quererlo proteger, pero que era innecesaria porque no era demasiado exagerado. O sea, llegó a ir incluso a una comisaría y le dieron una especie de folleto, y en ningún folleto decía que no tenía que trabajar de nuevo, sino simplemente tomar algunas medidas de seguridad, y que la ira que él también sentía, porque sentía mucha ira, era por el ego de que él sentía y solamente le perjudicaba a él. Entonces decidió volver a su vida normal. También pone el ejemplo de Trevor, de Lien. Trevor era un chico que tenía mucho miedo a salir a la calle en verano porque sudaba mucho y pensaba que le iba a dar asco a la gente que lo viera sudar. Entonces, pues de nuevo, afrontar el miedo, se tuvo que echar agua a las axilas, simulando el sudor, y pasar a varias tiendas hasta que se dio cuenta de que la gente no reaccionaba tan mal como él creía, y así superó su miedo. Y por último vamos a ir al capítulo 6 de este libro,
Ya vamos con 20 minutos de podcast, no me quiero enrollar tampoco demasiado, pero creo que va a ser muy importante, especialmente este capítulo. Aquí sí que hay un ejemplo práctico, un ejercicio práctico, mejor dicho, que va a venir muy bien. A través de una psicóloga llamada Marsa, David Barnes nos hace ver cómo podemos cambiar nuestro paradigma y forma de pensar ante pensamientos y sentimientos negativos, de ansiedad y angustia. Marsa, había perdido a una hija antes y no quería que volviera a ocurrir. Nos da 5 pasos a seguir para descubrir algo que a veces no es tan obvio, y es solucionar un problema anterior a través de este ejercicio. Nos propone un ejercicio muy sencillo, pero muy eficaz, que consta de 5 pasos. Los datos que tenemos que recordar y que apuntar en este ejercicio, mantenga mucha atención, son los siguientes. Un suceso trastornador, o sea, lo que a nosotros nos dé miedo enfrentar, ese sería el motivo principal, ese acontecimiento el cual tenemos que enfrentar y que nos provoca miedo, ese es uno. Las emociones que sentimos, los pensamientos negativos que a la vez que son los que provocan esas emociones, las distorsiones y por último unos pensamientos positivos que son los que van a surgir cuando podamos desmentir los negativos. En cuanto al suceso trastornador, vamos a explicarlo más en fondo. Pues se escribe la parte de arriba de la tabla, a ser posible en el momento que estemos angustiados, porque vamos a ver con más vividez qué es lo que estamos sintiendo. Y es importante anotar la hora, el lugar y lo que estaba pasando. Cuanto más concreto sea todo, mejor. Además de la importancia de escribirlo, ya que sobre el papel veremos todos los problemas bien estructurados y podremos atacar ordenadamente. Si lo intentamos hacer mentalmente será tremendo lío, y nos habla un poco de la terapia tradicional y la diferencia con la cognitiva conductual, que es la que vamos a hacer con este ejercicio. Para resumir brevemente, la terapia tradicional consiste en hablar al psicólogo durante mucho tiempo, tratando de buscar un trauma en el pasado y que con ese hablar se sanen las heridas. Pero la terapia cognitivo-conductual va destinada a atacar el problema no mediante hablar, que también es importante, sino mediante actuar. Y la primera parte de la actuación está sobre el papel, apuntar este suceso trastornador. Luego debajo, en la tabla, en la primera parte de la tabla, en el primer recuadro, estarán anotadas todas las emociones y hay que rodear las emociones que sentimos cuando estamos mal. Esto es muy importante porque la emoción que sintamos viene de un pensamiento de distorsión muy concreto. Y si detectamos la emoción que sentimos, es más fácil encontrar después el pensamiento, la distorsión, que es la que nos está provocando esa misma emoción. En esa tabla hay 9 emociones, que son las principales, y bueno, estén atentos porque las voy a ir diciendo una por uno, y si quieren apuntarlas en algún lado para rodearlas, si quieren hacer el ejercicio, pues de lujo. Estas 9 emociones son pánico, turbación, sentirse angustiado, culpable, vergüenza, atrapado, inferior, solitario, tristeza, depresión, desesperado y airado. Bueno, también tenemos sentir ansiedad. Angustiado, no sé si lo he dicho, no lo había dicho. Bueno, sí, angustiado también. Si os habéis dado cuenta, las primeras, salvo ansiedad y angustiado, que han sido las últimas que sí tienen que ver con la ansiedad, he ido diciendo primero unas emociones que tienen que ver con la ansiedad y por último, más bien con la depresión. Consistiría, recapitulando un poco, anotar primero el suceso y luego de estas, bastante más emociones de las que pensaba han salido, rodear las que estemos sintiendo cuando nos da miedo enfrentar el suceso trastornador. Luego tendríamos los pensamientos negativos. Debajo a la izquierda podemos escribir pensamientos negativos que van asociados a las emociones negativas que hemos rodeado justo encima. Son pensamientos negativos que pueden provocar la emoción o pueden venir después de producirse la emoción, incluso durante. Muy importante, cuando escribamos el pensamiento negativo, indicar el porcentaje de cuánto nos creemos este pensamiento. Seguramente al principio va a ser un 100%.
Pero aquí nos deja también el doctor unos consejos para escribir nuestros pensamientos negativos, que sea una sola frase, que tenga sentido, decirlo en primera persona y no poner emociones ni poner la situación. Eso va más arriba, solamente el pensamiento. Por ejemplo, no soy capaz de superar esto, me siento muy nervioso, parece que me da, por ejemplo, algo muy específico sería parece que me va a explotar el corazón, pues sabríamos que tiene que ver con el pánico y también tendría su distorsión cognitiva, que seguramente sería una magnificación porque estamos magnificando el problema y estamos minimizando que tenemos técnicas de respiración para solucionar el problema. Ese sería un efecto práctico del ejercicio. Así que, bueno, ya he hecho un spoiler de lo que viene después, que es la distorsión. Y es que abajo del todo, en la lista de distorsiones, tenemos que identificar qué distorsiones están relacionadas con nuestro pensamiento y emociones negativas. ¿Cuáles son estas distorsiones? Pues las que hemos visto antes. Pensamiento de todo o nada, generalización excesiva, filtro mental, descartar lo positivo, sacar conclusiones de nuestros pensamientos viendo nuestros pensamientos en sí y no hechos que los comprueben o los demuestren, mejor dicho, magnificación y minimización, razonamiento emocional, afirmaciones del tipo debería, poner etiquetas y adjetivos e inculpación. Buscar en la lista, ubicar la relacionada con nuestro pensamiento y apuntarla en la columna correspondiente. Y por último, pensamientos positivos, que esta es la mejor parte. Una vez que ya hemos apuntado la situación, que hemos anotado las emociones negativas y que hemos apuntado también las distorsiones, tenemos en la tabla pensamientos negativos, cómo no lo creíamos antes, las distorsiones, pues tenemos que cambiar ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Si antes pensábamos que nos iba a explotar el corazón, pues algo realista sería pensar que tenemos técnicas para superarlo y que teníamos una distorsión mental que sería la de magnificar el problema y minimizar nuestras técnicas. Esto no lo creemos al 100% y entonces ese pensamiento de que no va a explotar el corazón, que antes no lo creíamos al 100%, ahora no lo creemos a lo mejor al 5%. Entonces se trata de reducir cuánto no creemos el pensamiento negativo entre antes y después mediante un pensamiento positivo. ¿Qué requisitos tiene que tener ese pensamiento positivo para que no lo creamos? Tiene que tener una condición necesaria y es que el pensamiento positivo sea 100% cierto o al menos casi. Y bueno, las racionalizaciones y las verdades a media no sirven. Si es una mentira como un castillo vamos a seguir estando nerviosos. Tiene que ser algo totalmente verdadero y condición suficiente que ese pensamiento positivo y cierto desmienta al negativo, que sea exactamente lo contrario. Y preguntarnos, ¿puedo pensar en este momento de manera más positiva y realista? O sea, cuando habla también, además de positiva, de realista, es que no solamente sea un pensamiento positivo, sino que además sea más realista que el negativo. Ese es el objetivo principal de este ejercicio, que me ha parecido tremendamente útil y es por lo que he decidido hacer este episodio, que aunque haya durado media hora, creo que merece la pena. Y bueno, vamos a recapitular por último este ejercicio para que quede todo 100% claro. Tendríamos que apuntar la situación primero, justo debajo las emociones negativas que vayan acompañadas de esa situación, las emociones, cómo nos sentimos cuando tenemos esa situación. Luego, qué pensamientos tenemos mediante escribir una frase que sea lo suficientemente clara para que veamos qué nos estamos diciendo a nosotros mismos, cómo nos hablamos cuando nos estamos sintiendo así. Y luego buscar dentro de las distorsiones cognitivas con qué distorsión se identifica ese pensamiento. Y ya está. Ese sería el resumen. También ver cuánto nos creemos el porcentaje de cuánto nos creemos el pensamiento negativo antes y después de cambiarlo por un pensamiento positivo que sea realista y que sea positivo. Así que nada, hasta aquí llegaría el episodio de hoy. Episodio bastante largo, pero espero que lo hayáis disfrutado y espero que este ejercicio os haya servido. Seguramente pondré este ejercicio más en corto para poderlo explicar más detallado y para que no tengáis que escuchar el podcast entero para poder hacer el ejercicio. Y nada, que espero que os sirva. Así que nada, ya sabéis
que espero que hayáis disfrutado del episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Tengan un muy buen día y pórtense bien. Si te ha gustado este espacio, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de Linktree. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.